saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Ya esta es la semana 5 y empezamos con un tema pues es bastante fácil y práctico además. Se llama la anáfora, la catáfora y la elipsis. Y es que en realidad dentro del español se dan estas tres formas en todo momento. Nosotros no nos damos cuenta que ahora se usan pues porque no tenemos una mirada lingüística pues en todo lo que estamos diciendo o estamos escuchando. Pero pues que sepan que las usamos indistintamente y que está dentro de nuestro lenguaje. No, acá no es que ustedes van a aprender algo nuevo pues, sino que van a saber poner su mirada lingüística dentro de lo que nosotros hablamos cotidianamente o dentro de lo que escuchamos cotidianamente. Ya les voy a explicar cómo va todo esto. Dicen, la construcción de un texto se establecen diferentes relaciones entre las ideas y la información. Para ello se usan las palabras o expresiones, escúchenlo bien, palabras o expresiones que aluden a algo referido anteriormente, que esa es la anáfora, que anticipan algo, que será justamente expuesto o mencionado, que esa es la catáfora, y finalmente la elipsis, que es cuando se omite información que uno puede entender o sobreentender más bien como un hablante competente, es decir, como un hablante, digamos, metido en estas dinámicas del lenguaje, la comunicación y demás, y siendo competentes dentro de él, pues uno entiende que hay cosas que no tiene que estar diciendo para que el otro pues lo entienda, para que el receptor lo entienda cuando yo soy emisor u contrariamente. Vamos a mirar otro poco, a partir de los ejemplos, para que vean cómo se está desarrollando toda esta joda. Dice, cuando yo estaba enojada, él me enviaba una carta y yo se la devolvía con un beso grabado. Dice esto. El artículo alude a la carta referida, ¿cuándo? Pues anteriormente, o sea que seguramente ya hay una primera aparición de la carta dentro de todo esto. O sea, si ya se la está devolviendo es porque ya había recibido una, ¿no? El segundo dice los detalles, una llamada inesperada, una caricia amorosa, unas palabras dulces son importantes. Entonces dice la expresión los detalles anticipa la lista que se menciona después. Está diciendo los detalles. ¿Qué detalles? Pues una llamada inesperada, una caricia amorosa, unas palabras dulces. ¿Sí? Pues son importantes, listo. Son importantes, en este caso no nos importa, aunque sea importante. Nos interesan los detalles que nos está enunciando. Es decir, que esta expresión, en realidad que es una palabra compuesta por un artículo y el sustantivo, los detalles nos está enunciando que algo va a pasar y esto es lo que se enuncia después. Esto es una catáfora, esto es una anáfora. Vamos a mirarlas por partes. Dice primero, la anáfora se refiere al uso de palabras que se remiten a un elemento del texto mencionado anteriormente, como pronombres, sinónimos y además determinantes. Entonces miremos primero los pronombres, luego pasamos hasta los sinónimos y luego los determinantes. De cómo, o sea, ideas, ejemplos de cómo se emplean para nombrarnos cosas que ya pasaron. Miremos se emplean para reemplazar un sustantivo. Dice, pueden ser personales, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Y posesivos también, o sea, pronombres tanto personales como pronombres posesivos, o sea, mío, tuyo, suyo, nuestro y sus referentes también en el femenino. ¿Listo? Miramos los ejemplos y esto nos va a remitir. Recuerden que la idea es que la anáfora nos remite a algo que ya pasó. Entonces dice, algún elemento dentro de la oración pasado. No estamos hablando de los tiempos pasados, estamos hablando de un elemento que ya se mencionó. Vamos a mirarlo. Dice, Laura y Ana discutieron. Ellas deben llegar a un acuerdo. Si yo pongo acá ellas, es porque ellas me está refiriendo a quiénes, a Ana y a Laura.
O sea, ya las mencioné antes. No hay necesidad de volverlas a mencionar porque como somos competentes, hablando pues en términos lingüísticos, entonces yo no estoy diciendo Laura y Ana discutieron, Laura y Ana deben arreglar un acuerdo, no, llegar a un acuerdo. Eso no pasa porque resulta que nosotros no somos robots que estemos creando, bueno, ni siquiera es que los robots, porque ahorita hablar de que los robots eran los únicos que estaban creando estas vainas es insulso. Hay unas inteligencias artificiales que ahora crean textos y uno dice, pucha, inútil, y no suenan a robots, o sea, suenan como a que de verdad hay alguien detrás de todo eso y ya no utilizan eso de Laura y Ana discutieron, Laura y Ana deben llegar a un acuerdo. No, eso no pasa. Por eso nosotros que no somos robots, podemos utilizar ese ellas como un elemento anafórico para que nos remita a Laura y Ana y no estar repitiéndola a cada rato. Vamos a mirar dos ejemplos más, que son estos dos. Se fueron en color diferente, pero bueno, entenderán cómo va la vaina. ¿Me prestas tu cargador? No sé dónde dejé el mío. ¿Se acuerdan que yo les había dicho acá que los posesivos, mío es uno de los posesivos que hace parte de los pronombres posesivos y que refiere justamente a un elemento que ya pasó? ¿Cuál será el elemento que está mencionando? Pues tu cargador. Bueno, en realidad el cargador. ¿Me prestas tu cargador? No sé dónde dejé el mío. Está hablando del cargador y por eso es que se lo está... Pues esto quedó mal. Igual ustedes lo van a omitir. Qué bueno que me doy cuenta. Imagínense que uno no se diera cuenta de esas cosas y que las pasara por alto. Se fue hasta allá el signo de interrogación de cierre. Pero van a mirar hasta acá. El mío refiere a el cargador. El cargador, que es el mismo que está, bueno, no es el mismo porque uno es el uno y otro es el otro, claro, pero estamos hablando de ese elemento dentro de la oración. ¿Me prestas tu cargador? No sé dónde dejé el mío. Listo, ya tenemos una relación anafórica entre este elemento y este. Ella tiene bonita letra, aunque la tuya es mejor. ¿A qué se refiere ese tuya? Pues ese tuya, no vamos a pensar en ella en este momento, ¿sí? Ella tiene bonita letra, aunque la tuya es mejor. Tuya nos está refiriendo la letra bonita o la bonita letra. Es a eso a lo que hace referencia justamente cuando hablamos de esta relación anafórica. Anafórica, ¿por qué? Porque tuya remite a algo que ya pasó. Mío refiere a algo que ya pasó. Ellas refieren a algo que ya está mencionado anteriormente. Y eso no solamente hablando de los pronombres, pero es que también para hablar de las relaciones anafóricas también tenemos los sinónimos. Y resulta que dice que los sinónimos sirven para evitar todo ese tipo de repeticiones que no tienen sentido. O sea, repetir palabras como las que le decía acá, ¿sí? Bueno, ya no en nombres, sino repetir expresiones que no tienen sentido, estar repitiéndolas y demás porque le quitan credibilidad a los textos. Entonces, pues para eso se hace todo este tema de la sinonimia, ¿no? Estar diciendo cosas que se parezcan mucho a la otra, pero que no cambien en su sentido total, ¿no? Por eso tenemos dos tipos de sinónimos que los vamos a trabajar acá, que son los sinónimos totales y los sinónimos parciales. Hay otro tipo de sinónimos que son los de diferencia de grado, pero esos no hacen parte de toda esta dinámica de la anáfora. Miremoslo, entonces dice, los sinónimos totales tienen un significado exacto en cualquier contexto. Por ejemplo, y tenemos uno para que se den cuenta cómo va la vaina. Luisa es muy desmemoriada. Siempre se olvida dónde deja sus cosas. Es muy despistada. Acá termina justamente toda la oración, toda la propuesta. Pero, ¿cuáles son las palabras que están repetidas? Pues no hay ninguna. Hay dos sinónimos que son despistada y desmemoriada, que son exactamente lo mismo. O sea, si yo les cambio el orden es igualito. ¿Por qué? Porque son sinónimos totales, como decir rey y monarca. Eso quiere decir que yo la puedo cambiar a placer cuando yo quiera, cuando se me dé la gana. ¿Por qué? Porque son la misma cosa. Pero es que resulta que hay palabras que no son lo mismo, o que parecieran lo mismo, mejor dicho, en ciertas circunstancias y en otras no. Por eso es que aquí tenemos también los sinónimos parciales. Algunos sinónimos parciales funcionan, algunos no. Pónganle cuidado. Dice, comparten el mismo significado solo en algunos contextos. Por ejemplo, y tenemos uno acá que es clarísimo, dice, la señora Delia
me hizo un lindo vestido. Me hizo un lindo vestido. Puedo decir perfectamente, la señora Delia me confeccionó un lindo vestido. ¿Qué quiere decir? Que en este contexto, me hizo y me confeccionó son sinónimos. O sea, aquí son sinónimos, pero resulta que hizo y confeccionó no son sinónimos en todos los contextos. Porque, por ejemplo, dice esta, bueno, aquí los verbos hacer, ya lo leen ustedes. Hoy hice, este es el segundo ejemplo para que se den cuenta que no funciona en todos los casos y que por eso es parcial. Hoy hice mucho ejercicio. No es lo mismo que decir hoy confeccioné mucho ejercicio. Se darán cuenta que no son iguales en todos los contextos. O sea que sí, definitivamente son sinónimos parciales, o sea, solamente a raticos. Eso es lo que nos quiere decir, y que para eso funciona también la cuestión anafórica. ¿Por qué? Porque es que si yo me vengo acá y digo, la señora Delia me hizo un lindo, bueno, este no, el de acá arriba. Primero dice, luego, Luisa es muy desmemoriada, siempre olvida dónde deja sus cosas, es muy despistada. Esto me refiere justamente a esto, y por eso se crea una relación anafórica de algo que ya se dijo anteriormente. Igual pasa con esto, Delia me hizo un lindo vestido. No, pero es que acá no hay, acá solamente se señala la relación, así que no hay ejemplo de anáfora, pero sí de cómo se utiliza el sinónimo, ¿no? Para que se den cuenta. Luego tenemos los determinantes, y dice que estos limitan o precisan el sustantivo. Pueden ser artículos y pueden ser también demostrativos. Los artículos son el, la, los, las, al, y los demostrativos son aquel, aquello, este, ese, esos. Como cuando uno señala, ¿no? Son como deícticos, más bien. Y dice, sí, acá hay un ejemplo que es lindísimo. Apenas sonreía se le veían los 3 dientes. Ojo, vamos a mirar siempre está en negrito, pero de todas formas síganse fijando acá. Apenas sonreía se le veían los 3 dientes de oro que muy orgullosamente se había puesto. Aquellas dentinas, aquellas, si ustedes se fijan bien, es un demostrativo, aquello, aquellas, bueno, aquello en plural y en femenino, aquellas dentinas que son los 3 dientes. Ay, profe, pero es que resulta que está diciendo es aquellas y los dientes son masculinos. Pues sí, pero es que está hablando de las dentinas, entonces tiene que cambiarle el género. Aquellas dentinas eran la muestra de su nueva riqueza y lo hacían. ¿A quién hacían? Pues a él, dice, apenas sonreía, él sonreía. Acá hay un sujeto tácito que se llama apenas él sonreía. Lo que pasa es que estaría entre paréntesis elidido además porque no aparece por ahí. Y lo hacían sentir, está refiriéndose justamente a ese elemento que tendría que estar acá justo en medio de estas dos, que no aparece obviamente porque como somos sujetos que entendemos sin necesidad de estar poniendo el sujeto como en el inglés, que no hay necesidad, o sea, en el español no hay necesidad, en el inglés siempre tiene que ir el sujeto, pues nosotros lo entendemos así, pues resulta que este elemento juega las veces de parte de una relación anafórica, porque remite a algo que está pasando justamente aquí. Luego viene la catáfora y dice que se refiere al uso de una palabra o grupo de palabras que anticipan alguna información que será mencionada posteriormente. Hay ejemplos, dice, ¿cuántas veces te he dicho? ¿Y qué es lo que va a decir? Te he dicho, te lo he dicho, recoge la ropa, te lo he dicho, limpia tu cuarto, te he dicho, deja que entre aire por la ventana. Está todo bien. Pero acá está enunciando algo que va a pasar. Hasta este momento no había pasado absolutamente nada. Si quieres, ¿qué es lo que quieres? O sea, si quieres, cuando se desarrolle esto de si quieres, puedes ver cómo juego y después lo intentas tú. Ah, pero si quieres, o sea, hay algo que me tiene que decir después para que yo entienda cómo va todo este cuento. Sí o sí tiene que mencionarlo. Si no lo menciona, simplemente no funciona la proposición lingüística.
Finalmente dice, es bueno ver que hay muchas personas interesadas en proteger a los animales. Oiga, es bueno ver, ¿qué es lo que es bueno ver? Pues que hay muchas personas interesadas, pues sí, listo, o sea, chéverísimo, lo está respondiendo como si fuera, o como si se tratara de un complemento directo, pero es que resulta que es bueno ver, hasta acá no dice absolutamente nada. Él luego, cuando lo va a desarrollar, que nosotros nos damos cuenta, o bueno, cuando lo desarrolla, que nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. Si nosotros quitamos todo esto, pues resulta que es bueno ver, no nos dice absolutamente nada, necesita lo que va a decirse después, pero nos lo anticipa además. Es que resulta que acá el cuento de la catáfora es la anticipación. Es decir, algo que nos está, es como picarnos un momentico y pucha, ahí para uno y dice, bueno, ¿y qué nos va a decir? O bueno, ¿qué es lo que quiere? O bueno, ¿qué es lo que es bueno ver? ¿Sí? Así funciona la catáfora, que se diferencia totalmente de la anáfora, que nos remite a un elemento anterior. Cuando la anáfora parte y nos dice de algo que pasó anteriormente, la catáfora nos refiere a algo que va a pasar, nos deja picados para decirnos lo que va a pasar luego. La elipsis dice que es esa relación que se establece entre elementos en la que yo puedo omitir cosas que están dentro de ellos. Fijémonos en esto. Dice, Lupe entró sin saludar. Pongo entre paréntesis Lupe. Se sentó en una esquina y guardó, el mismo ejemplo de acá, y guardó silencio durante toda la cena. A ver, revisemos nuevamente. Voy a decirlo sin necesidad de ser un robot. Lupe entró sin saludar, se sentó en una esquina y guardó silencio durante toda la cena. Siendo robot, diría Lupe entró sin saludar, Lupe se sentó en una esquina y Lupe guardó silencio durante toda la cena. No tiene sentido, porque resulta que nosotros, así como guardamos platica para comprarnos las cositas a final de mes cuando estamos trabajando, o cuando, no sé, necesitamos alguna y comenzamos a ahorrar y a economizar en gastos y demás, resulta que como estamos hablando en el idioma español, también tenemos una vaina que se llama economía del lenguaje. Entonces nosotros no estamos hablando, no estamos repitiendo cada rato que Lupe y que Lupe y que Lupe, porque es un elemento que se puede omitir. A eso se le llama elipsis, al elemento elidido. Profe, ¿cómo así elemento elidido? Es decir, elemento que ya no, que no tengo que estar mencionando, pues para que esto tenga sentido, porque yo entiendo el sentido completo sin necesidad de estar mencionándolo. Miremos el segundo ejemplo y ustedes pues revisarán si funciona o no funciona. Dice, toma esos libros, ponlos sobre el escritorio y revisa que no tengan hojas arrugadas o rotas. Si yo lo hablara nuevamente como una persona no competente del idioma español, diría, toma esos libros, pon los libros sobre el escritorio y revisa que los libros no tengan hojas arrugadas o rotas. Pero resulta que no, yo no lo hago porque soy inteligente y aparte económico, bueno, economizo más bien, y en esto consiste justamente la economía del lenguaje y hace parte también de este elemento que es la elipsis, es decir, la omisión de palabras en un texto que pueden inferirse, o sea que yo puedo tomarlo como un buen receptor del idioma español y puedo omitirlo sin necesidad de estar mencionándolo todo rato y que los demás lo entiendan también siendo lingüísticamente competentes. Bueno, pues hay un textico acá chiquitico que dice que es de la espada rota. Dice, tal era el valor de aquel militar y tal el genio de su comandante, que si hubieran atacado de una vez la colina, otra hubiera sido su suerte. ¿Quiénes lo hubieran atacado? Pues entonces acá el militar y el comandante, o sea, estamos hablando de esos dos, y si hubieran el comandante, o sea, y si el militar y el comandante hubieran atacado, o sea, uno no dice eso porque ya sabe que el elemento se refirió anteriormente. ¿Esto es un qué? ¿Cómo se llama eso? Pues se omiten el militar y el comandante porque es una elipsis. Atacando de una vez la colina, otra hubiera sido su suerte. Pero esta, o sea, la suerte que está mencionándola acá, la suerte, pero y el mal espíritu que jugaba con ellos, ¿con quiénes? Pues con el militar
y el comandante, que ya los mencioné anteriormente. Como si fueran peones de ajedrez, tenía otros intentos, la suerte y demás. ¿Era necesario? ¿Qué era necesario? Nos preguntamos ahí. Entonces estamos anunciando algo que se va a decir. Y dice que se quedaran, oiga, que se quedaran ¿quiénes? Pues ellos dos, el militar y el comandante, que se quedaran empantanados junto al puente para que la presencia de cadáveres en aquel sitio, ¿en cuál sitio? Pues en la colina, está por acá. Nos estamos refiriendo todo eso constantemente. Y dice que para que la presencia de cadáveres en aquel sitio nos llamara la atención más tarde. Y después, ¿qué va a pasar después? Pues está enunciando que va a pasar algo. En la gran escena final, el santo soldado. ¿Cuál santo soldado? Pues el militar, de cabellos de plata, se vainaría su espada rota como para, con ella, conjurar la matanza y final. ¿Sí? O sea, se usan todo el tiempo. No quiere decir que es que ustedes tengan que, pues, estar pendientes de todo lo que están diciendo cada vez que están hablando con alguien, pero estas cosas las hacen automáticamente. Es importante pues a estas alturas que lo conozcan, que sepan que eso existe en el español, que ustedes lo están utilizando constantemente y bueno, sobre todo pues que hagan ejercicios en los que puedan reconocer todas esas relaciones. Bueno, esas tres relaciones sencillas: anáfora, catáfora y elipsis. Anáfora, repito, algo que ya pasó, que enuncia, que remite, perdón, o refiere algo ya sucedido. Catáfora, que enuncia algo que va a pasar o que se va a decir, que tiene que ver, o sea, que deja la expectativa. Y justamente pues lo resuelve diciendo lo que va después. Y la elipsis, que es la omisión de información, emisión de la información, es la omisión de la información, pero siempre en aras del entendimiento. Es decir, si yo omito información y la gente no entiende, pues estoy haciendo un mal trabajo de elipsis, pero si la gente entiende, entonces eso me hace competente lingüístico. Eso es todo por ahora. Les dejo el enlace para que vayan y desarrollen estos, pues un par de punticos, preguntitas y demás. Eso se los dejo en Google Forms y nada, nos vemos en la próxima. Ojalá que les vaya muy bien con la actividad. Nos vemos.